Hola, muy buenas. Pedro Sánchez tiene muy claro que los presupuestos generales del Estado, que deben aprobarse antes de que acabe el año, saldrán adelante, que obtendrá los votos necesarios. Eso sí, los que deben ser sus aliados no paran de pedir cosas a cambio. Y hoy vamos a tratar de simplificarlo todo en este episodio. Hoy en Simple Política, ¿quién pide qué para los presupuestos? ¿Comenzamos? Os habla Adrián Caballero y esto es Simple Política, el podcast que trata de simplificar y traducir todos esos conceptos, estrategias y temas que están presentes cada día en los medios y que nos gustaría entender mejor. Oyendo la intro uno podría pensar que esto de los presupuestos este año será como un bazar, en el que cada partido le dirá a Pedro Sánchez: oye, resérvame estos 1.000 millones para esto, ponme 500 millones extra para esto otro. Obviamente no es para tanto y no os llevéis esa imagen. Para empezar, repasemos en 30 segundos en qué consiste esto de los presupuestos, porque sentemos la base y luego seguimos. Los presupuestos generales del Estado es una ley orgánica que debe aprobarse cada año en otoño, normalmente octubre, noviembre. Esta ley es la clave del trabajo del año siguiente, porque es la que marca de todo el dinero que tiene el Estado en qué se gastará, qué cantidad se va a cultura, a sanidad, a defensa, cualquier detalle, absolutamente todo. Por otro lado, no menos importante, se decide cómo obtener ese dinero, es decir, para poder gastar hay que ingresar. Y en los presupuestos se decide si el país tratará de endeudarse o no, si se subirán o no los impuestos y en total cuánto dinero en euros nos va a quedar para luego repartir. Está claro que una parte de los presupuestos de este 2022 vendrá de Europa, de esos fondos Next Generation aprobados para la recuperación del COVID y que ya están ahí apuntados. En el presupuesto ya se cuenta con ellos. Para aprobarse los presupuestos debes obtener mayoría absoluta en Congreso. En el Congreso la mayoría absoluta son 176 votos favorables. El PSOE suma 120 votos y Unidas Podemos 35. Diré, bueno, tenemos 155. Nos faltan 21. Pero ojo, porque ni los 35 de Unidas Podemos están garantizados. Ahora os cuento. Pero bueno, sumamos 155 entre los dos socios de gobierno. Repito, nos faltan 21. Antes de nada, un último apunte. Si no se aprueban los presupuestos, lo que pasa es que se prorrogan los del año anterior, los que estén vigentes. Es decir, en 2022 se gastaría en cada tema lo mismo que el año anterior y los impuestos serían los mismos, a no ser que hubiese una ley especial que cambiase un impuesto. Y por cierto, hace semanas en La Clave, el programa de los sábados para los mecenas, ya hablamos del tema presupuestos y comentamos que el objetivo del gobierno es sacar adelante este año los presupuestos. Y si el año que viene no obtiene el voto favorable, pues oye, no preocuparse por una prórroga, porque dirán, bueno, ya saqué unos presupuestos que me gustan para 2022, que en 2023, porque ya se acercan las elecciones, cada partido se pone más borde, más tal, y no se aprueban otros. Da igual, la prórroga será de unos presupuestos que ya me gustan, ¿no? Pero ahora sí, vamos a ver, en los de 2022, que esto sí que les interesa mucho, ¿qué posibilidades hay de que Pedro Sánchez, que está muy optimista, consiga sacar adelante estos presupuestos? Bueno, vamos con los votos asegurados, los 120 del PSOE. El PSOE es obvio que votará a favor de los presupuestos, lo tenemos claro. Los que deberían estar asegurados también, en principio, son los 35 de Unidas Podemos. No en vano, son socios de gobierno. Lo lógico sería que votasen a favor de los presupuestos. Pero la cuestión no es tan sencilla. Y es que estos días leíamos cómo desde Podemos se le metía, digámoslo así, presión al Partido Socialista, vinculando, por ejemplo, el apoyo a los presupuestos a otras cuestiones legislativas, como por ejemplo, antes os contaba que en los presupuestos también se pueden decidir cuestiones relacionadas con los impuestos. Pues bien, si os acordáis, hace ya unas semanas os hablamos de cómo en la última reunión del G7 celebrada en el Reino Unido, los principales países del mundo aprobaban un mínimo de impuesto de sociedades, para que las empresas en todo el mundo pagasen como mínimo el 15%. Bueno, eso requiere que luego cada país adopte esa legislación. Y Unidas Podemos está presionando para que el gobierno, es decir, en el que Unidas Podemos está, pero como socio minoritario, apruebe para España una subida del impuesto de sociedades
para que tengas este mínimo del 15%, que aunque alguno piense que existe, no es así en la legislación española. Como mínimo no es oficialmente un mínimo del 15% para que todo el mundo como mínimo, todas las empresas como mínimo, paguen ese 15%. Cierto es que el PSOE no se ha cerrado a poder hacer esto, pero también es verdad que si fuese por el PSOE, lo que quiere hacer en la parte del gobierno del PSOE es o bien dejarlo para 2023 o bien dejarlo para próxima legislatura. ¿Cuál es la lógica de esto? Si yo no hago esto ahora, pues no enfado tanto a los empresarios, lo dejo para 2023, que como hemos dicho antes, tampoco es tan urgente aprobar presupuestos, por tanto, no sería un drama no sacarlos adelante, o bien ya directamente patadón pa'lante y que sea la próxima legislatura y ya veremos la próxima legislatura, Dios dirá qué ha pasado aquí, ¿no? Desde Podemos insisten que la OCDE, el G20, el G7, todos ellos se han puesto de acuerdo para que haya ese impuesto mínimo de sociedades del 15%. Bueno, hay más cuestiones, pero como vemos, Unidas Podemos está también diciendo la suya, es decir, no porque el gobierno esté presentando unos presupuestos en el Congreso, en plan, oye, mira, estos son los presupuestos, a ver si me los aprobáis, esto no quiere decir que los dos socios de gobierno estén totalmente de acuerdo. A ver, que si me preguntáis directamente, considero que esta negociación se tendría que torcer mucho para que Unidas Podemos vote en contra o se abstenga de estos presupuestos. Dicho de otro modo, si llegado el día todo depende de los votos de Unidas Podemos, que ya te digo yo, que teniendo 35 va a ser así, yo creo, y esto ya es un tirarme a la piscina, que Unidas Podemos tirará adelante los presupuestos. ¿Por qué? Porque aunque es súper legítima su propuesta, su idea, sus reclamaciones, por decirlo así, por el tema de IRPF y por otras cuestiones que hemos visto en los medios estos días, que sea Unidas Podemos quien provoque el fracaso de los presupuestos es prácticamente una declaración de ruptura de coalición y elecciones. Pensad que las últimas elecciones en España, las anteriores me refiero a las de abril de 2019, vinieron precisamente porque a Pedro Sánchez no le aprobaron los presupuestos, pero no se lo aprobaron los socios, es decir, en el gobierno estaba solo el PSOE y el PSOE votó a favor. En este caso es que directamente tu socio de gobierno no te lo estaría aprobando. Claro, llegaríamos a unas elecciones que no le interesan ahora mismo a ninguno de los dos socios, ni a Unidas Podemos ni a PSOE. Como digo, tampoco a Unidas Podemos, por tanto, lo veo bastante raro. Entonces, con todo esto, si metemos a Unidas Podemos en el sí, en aprobar los presupuestos, tenemos 155 votos a favor, ¿no? Bien, nos quedan 21 para llegar a esos 176 de la mayoría absoluta. Parece que el gobierno ha descartado a Ciudadanos como socio, así que sus 10 votos no los vamos a contar. Descartamos a PP y Vox, obviamente, y nos vamos al partido de los que nos queda, al que más votos tiene, Esquerra Republicana, que tiene 13 diputados. Esquerra Republicana ya sabemos que es quien más fe le ha puesto a esta famosa mesa de diálogo que se reunió en septiembre sin resultados a corto plazo aparentes. Y es que Republicana lo que tiene es la esperanza de que pronto se vean esos resultados, nuevas reuniones, vamos, es que también tiene que defender en su casa, en el Parlamento y en el Govern, tiene que defender también la utilidad de esa mesa de negociación. Y hablando de negociaciones, hace un par de semanas, desde el gobierno español empezaron a haber reuniones entre el gobierno y los diferentes partidos en el Congreso, precisamente para hacer una ronda de contactos, como esa que hace el rey para saber si se puede formar gobierno, pero en este caso para ver qué posibilidades hay de sacar adelante estos presupuestos. Y el encargado fue el ministro Félix Bolaños. Ya sabéis, hablamos de los ministros no hace demasiado y dijimos que Félix Bolaños era un nuevo ministro y en este caso bastante de la confianza de Pedro Sánchez, ¿no? Y empezó una ronda de contactos con todos los grupos parlamentarios. Cuando tocaba el turno de Esquerra, de cara a los medios de comunicación, en Esquerra Republicana, que hacía además pocos días que había habido la mesa de negociación, dijeron, oye, que aquí nadie se flipe, que nadie se equivoque, porque los votos de Esquerra Republicana no están regalados. Por habernos puesto aquí una mesa de negociación, no vamos a regalar nuestros votos para estos presupuestos. Sobre todo porque Esquerra Republicana y cualquier partido es consciente de lo importante que es sacar adelante los presupuestos. ¿Qué pide Esquerra?
Bueno, pues varias cosas. Obviamente que se concreten más reuniones de esa mesa de diálogo y sobre todo que tengan un sentido, que haya cosas encima de la mesa, pero también hablan de reformar o incluso crear una nueva ley de memoria democrática, que desde los republicanos, desde Esquerra Republicana, ven bastante insuficiente. Y además se presentó en el Congreso por parte de Esquerra Republicana una enmienda a la totalidad del texto de esta ley de memoria democrática. Pero también Esquerra Republicana hace referencia a una ley que quizás nos suene un poco importante, como la ley del audiovisual. Es una ley que obviamente trata todo lo que tiene que ver con el audiovisual, la creación de contenido, etcétera, etcétera. Pues bien, denuncian desde Cataluña, sobre todo desde sectores nacionalistas, que esa ley no protege ni al catalán ni a las lenguas cooficiales en cuanto a, por ejemplo, establecer unos mínimos en las que pues Netflix, HBO, etcétera, etcétera, deberían tener contenido en idiomas cooficiales como el catalán, el euskera, etcétera, o subtítulos en esos idiomas, o que las producciones de cine tengan un mínimo de tal. Bueno, pues consideran que esto no está protegido en el anteproyecto de ley, es decir, es una ley que no está aprobada todavía, y dice Esquerra, ¿tú quieres mis votos? Bueno, pues quiero un gesto de buena voluntad y que en esa ley se proteja el catalán. Obviamente, si quieres los votos luego de los partidos vascos, pues estaría muy bien que protegiese también el euskera. Así que si va a proteger el catalán, ya os digo yo que protegerá el resto de idiomas cooficiales. Además, espérate, porque además de la ley de memoria democrática, el tema de la ley audiovisual, Esquerra Republicana también plantea traspaso de competencias, en este caso el de la comisaría de Vía Laietana. Y es que hablando de memoria histórica, quizá muchos no lo sabéis, pero la comisaría de la Vía Laietana de Barcelona fue un símbolo de la represión franquista, fue un símbolo de la época más oscura, digámoslo así, de la persecución y de la represión y de la tortura en época franquista. Es como ese traspaso se vería como un símbolo de reparación, si lo queréis ver así, y como ya están poniendo una enmienda a la memoria democrática, a la ley de memoria democrática, pues esto también entraría dentro de esos planes. Además, y hablando de esta mesa de diálogo, ¿no? Pues lo que busca Esquerra Republicana es que haya concretamente, con cosas concretas, con números, pues inversiones, proyectos de infraestructuras. En este último tema de las inversiones es donde muchos en Cataluña chocan, porque la política del apoyo de partidos nacionalistas, especialmente tiempo atrás de Convergencia y Unió, siempre ha sido a cambio de inversiones, de transferencias. Es lo que se ha conocido como peix al cova, una expresión catalana para hablar de eso, es decir, oye, muy pragmático. Tienes estas inversiones, estas transferencias y nosotros te damos apoyos puntuales. El independentismo que apuesta más por la confrontación ha criticado siempre esta postura. Ese independentismo más de confrontación, como digo, como vendría a ser el de Junts, sí coincide, eso sí, con Esquerra en algunos puntos, como por ejemplo al reclamar que se proteja el catalán en la ley del audiovisual. Sin esa protección, decía hace unos días Míriam Nogueras, diputada de Junts en el Congreso, es que ni siquiera habrá negociación. Y hablando de negociación, Junts precisamente instó a Esquerra Republicana y a la CUP a presionar juntos, a formar un bloque de partidos independentistas en el Congreso que negociasen conjuntamente con el gobierno español. Si sumamos los 13 de Esquerra, sé que Junts tiene 8, pero hay que quitar el PDeCAT y dividirlo entre 2, así que es un poco lío. Vamos a coger 4 para Junts, más los 13 de Esquerra suman 17, más los 2 de la CUP 19. Vale, son 21 los que necesitas para llegar a los 176. La lógica detrás de todo esto es que no es lo mismo negociar con 13, con 4, con 2, que negociar directamente con 19 votos para presionar más al Estado, conseguir más cosas para Cataluña. El problema, claro, es que se entiendan Junts, Esquerra y la CUP todos juntitos, porque el año pasado Esquerra ya lo intentó y precisamente la crítica este año de Esquerra es, oye, muy bien que quieras negociar juntos, pero el año pasado a ti, Junts, te tengo que decir que te borraste. Es un poco el discurso de este año. A partir de